Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Bien, gloria a Dios. Vaya conmigo a Isaías capítulo 1 y en el versículo 2 dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y luego dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. El pesebre, ¿sabe cuál es un pesebre? Es donde comen los animales. Indica quién es su proveedor. Dice, entonces dice que el buey conoce y el asno conoce el pesebre de su señor. Dice: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Igual, muchas veces la iglesia no tiene conocimiento. Voy a hablar en la serie ¿Existe Dios? O la pregunta sería: ¿tengo una relación con el Dios que existe? Y voy a hablar la segunda parte de lo que hablé en la sesión pasada. ¿Es Dios tu Padre? O sea, si Dios es nuestro Padre, entonces vamos a oír de Él. Vimos la sesión pasada que somos guiados por el Espíritu Santo, ¿qué no? No por críticas, no por gente, no por opiniones de personas, tanto en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, como en el mundo. Tenemos que hablar la verdad en el amor de Dios, pero tenemos que hablar la verdad. ¿Cuántos entienden? Sí, entonces vimos eso en Isaías. Y en Malaquías, en el capítulo 1, son principios muy buenos que hay en algunas áreas del Antiguo Testamento, aunque somos súbditos del Nuevo Pacto. Eso siempre tenemos que ver el Antiguo Testamento a la luz de la gracia de Dios o del Nuevo Pacto. Malaquías capítulo 1, versículo 6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor o mi respeto? Sí, temor, eso habla de un alto respeto a Dios, una gran reverencia. Amén. Y un ejemplo, y ya sea que usted lo vea en su propia vida, lo aplique en su propia vida, o lo puede ver en la vida de otros. Y cuando digo lo voy a ver, siempre que vea algo en alguien, nunca sea para necesariamente criticar a alguien o hacerlo añicos, pero podemos aprender de otras personas, si sus estilos de vida, lo que ellos hacen, lo que está mal. Como la vez pasada me enfoqué un poco en hablar algo de el testimonio, y mucha gente no cuida su testimonio, pero no se trata de usted ni de mí, se trata del Señor que vive en nosotros. ¿Cuántos entienden? ¿Sí? Es vituperado, como dije, no dicen: mira, ¿y eso que es bombero? Mira, ¿y eso que es Border Patrol? Mira, ¿y eso que es policía? Mira, no, dicen: ¿y eso que es cristiano? Y aunque sea una persona, un pastor o lo que esté en el área donde esté, siempre se dice: ¿y eso que es pastor? O eso que es evangelista. Todo tiene que ver con las cosas de Dios. Amén. Ok. Otra cosa, por ejemplo, fíjese eso, para que pueda entender a lo que voy aquí. Donde dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Ahora, esto que voy a decir a continuación es tiene que ver con la enseñanza, no tiene que ver con ustedes, ni con nadie, ni con ningún cristiano. Es porque tengo que dar ejemplos. Déjenme le explico algo una vez más, y especialmente parte de estas enseñanzas y estos extractos se mandan a radios, y algunas de esas radios son radios seculares, y hay gente que está aprendiendo de esto. Quiero que vaya un momento el por qué a veces pongo ejemplos. El Señor hace años me habló. Curiosamente, apenas tenía poco tiempo que había empezado el ministerio. De hecho, realmente hoy en septiembre de este 2021 es cuando cumplo 20 años sirviendo al Señor y enseñando y predicando la palabra de Dios. Okay. Pero vaya un momento, lo voy a que vaya conmigo al Salmos 19, nomás para que usted entienda algo. Ya se lo he repetido, pero ya se lo he dicho, pero la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Pero el Señor me habló hace años y me dijo que enseñara por precepto y ejemplo, y así he enseñado toda mi vida. De hecho, cuando vine a Douglas, en la radio local, en el programa que tenía diario,
enseñaba así. Entonces, el problema, ¿sabe cuál es el precepto? Aquí te voy a decir, es la palabra. En el Salmos 19, del 7 al 9, 19, del 7 al 9, esto es donde he basado mi ministerio de enseñanza por todos estos años. En el versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta. La ley se refiere a la palabra de Dios. No vaya para allá ahorita, pero si usted ve el Salmo 119 y lo lee todo, todos los sinónimos, estatutos, ley, decretos, todas esas palabras en el hebreo, simplemente, yo las he estudiado eso, por eso le digo, tienen que ver con la palabra de Dios. Entonces cuando dice, la ley de Jehová es perfecta, está hablando de la palabra, y dice que convierte el alma. Claramente le está enseñando que está hablando de renovar el alma, ¿verdad? Otro sinónimo dice, el testimonio, está hablando de la palabra, de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, puede ser una persona que tenga un doctorado y Dios no está en contra de la educación y yo tampoco, y ser muy erudito e inteligente en algunas cosas, pero sin embargo, dice que el sencillo, cualquier persona, dice hace sabio, la palabra te hace sabio con la sabiduría de Dios. Y lo dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Igual se lo estoy explicando bien rápido, tiene que ver con estimulan tu fe también, traen gozo, pero como le digo, estoy explicando eso rápido. Y luego dice, el precepto de Jehová. Todo esto, ley, testimonio, mandamiento y precepto, tiene que ver con la palabra. Pero el Señor me habló en base a estos versículos y me dijo, vas a enseñar por precepto y ejemplo. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, o sea, tiene que ver con dar revelación. Pero mi punto está que me dijo, enseña por precepto y ejemplo. Entonces, cuando yo empecé a enseñar, no tenía muchos, por decir así, anécdotas o experiencia. Y empecé a ver cosas, empecé a predicar, enseñar y empecé a viajar y empecé a ver cosas. Por eso enseño, por ejemplo. Y no hay manera, yo creo, más fácil que relacionarse que con un buen ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si aplicamos esto, cuando dice, ¿dónde está mi honra? Si se regresa un momento ahí a Isaías, no, a Malaquías, estamos en el capítulo 1, ¿verdad? Gloria a Dios, gracias Señor. Pero si estamos en Malaquías, usted medite esto y es como el Espíritu Santo nos da, el Espíritu Santo siempre nos va a dar testimonio con la palabra, nos trae convicción, no culpa, no condenación, pero convicción, conviction. Dice que el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Con qué facilidad, por ejemplo, y voy a hablar así en general, nosotros los cristianos, por ejemplo, podemos decir, hoy no voy a orar porque no tengo tiempo. Hoy no voy a ir a la iglesia porque estoy cansado. Si te fijas, ¿dónde está la honra si Dios es Dios? Y muchas veces honramos más nuestro trabajo, ponemos más ímpetu, más énfasis. Y acuérdense, el tema es, la serie está hablando de la relación con el Señor. Con cualquier cosa se nos hace fácil. Pero de la misma manera, oiga esto con convicción, no con condenación, óigalo bien. Hablando de honra a Dios, si creemos que las cosas de Dios son importantes, deberíamos de ponerle énfasis, ¿que no? No por miedo, no porque ya sabemos que Dios no nos va a mandar un rayo porque no hagamos algo que dice en la Biblia, pero debería haber una convicción. ¿Se acuerda la vez pasada que hablé de los testimonios? ¿Sí se acuerda? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que haya pastores que hagan cosas deshonestas que manchan el testimonio del Señor Jesucristo? Andarse autorrobando para cobrar dineros de aseguranza no es lo más sabio. Porque entonces, fíjese, póngase a pensar, quiere decir que ellos mismos son la fuente de su prosperidad o del dinero que tengan y no Dios. Ya no es fe. Pero aparte de eso, qué pésimo testimonio, y ya vimos ahí, vimos dos versículos ahí en Malaquías, en Romanos, en el capítulo 2 y en el verso 24, y luego vimos también en Gálatas 2:20, ¿ves? Pero Gálatas 2:20 me gusta mucho, me impacta porque dice, lo que ahora vivo en la carne, sí, mire, dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces dice, y luego nota que dice al principio, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí se fija? Entonces, si Dios es importante, nomás medita esto, si Dios es importante, si Dios es primero en su vida,
De la misma manera en como a veces valoramos nuestro trabajo, y acuérdense también del testimonio. No vaya ahora al revés a llegar tarde y ser un irresponsable en su trabajo, porque eso da mal testimonio también, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es, si Dios es primero, deberíamos de tratar las cosas al Señor igual o con mayor estima las cosas de Dios, que así como a veces cumplimos con ir a tal lugar, cumplimos con quedar bien con alguna persona, en el trabajo, en lo que hacemos, nos esmeramos, deberíamos de esmerarnos, ¿qué no? Amén. Con las personas que andan trabajando aquí poniendo esto, he tenido unos 2 o 3, les he tenido que decir, mira, a veces, y le dije de las personas, a Erika, le dije, si nosotros no cuidamos, ellos no van a cuidar. ¿Ves? Dejan las cosas así, maltratan las paredes, y créeme, he estado aquí de, no, eso no está bien, eso no me gusta, se necesita terminar de pintar bien esos ductos. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer las cosas tiradas. Y yo trabajé en lo secular, y eso que estoy hablando hace cuando vivía en Mesa, y yo pintaba casas por dentro, ahí en el área de Scottsdale, casas muy elegantes. Por ejemplo, unas cosas que se nos enseñó, no arrastran los muebles se levantan porque se raya el piso, pero tenemos la costumbre. Pero yo respetaba, aprendí eso, no dejas un cochinero, no dejas todo tirado. Bueno, entonces, ¿por qué no vamos a cuidar la casa de Dios, el templo de Dios? Sí, yo sé que en el nuevo pacto nosotros somos el templo, pero también, igual no tengo tiempo de ir a la Biblia, pero no es mi tema, le voy a mostrar que en la Biblia está correcto llamarle, independientemente de si algunos creen o no. La opinión de algunas personas es irrelevante cuando lo veo en la Biblia. Está correcto llamarle a esto congregación, templo o iglesia, cualquiera de las tres. Aunque somos la iglesia del Señor Jesucristo corporalmente, esta es una iglesia local. Luego lo voy a demostrar con la Biblia, pero no viene al tema ahorita. Entonces igual, nosotros somos la casa de Dios, principalmente, primeramente, pero también segundamente, no está incorrecto llamarle también al templo la casa de Dios. ¿Ves? Pero tú me digo, te lo voy a mostrar con la Biblia. Pues yo no lo creo, bueno, está bien. Tienes derecho a estar equivocado en tu propia opinión. Es lo que dice la Biblia, ¿qué no? Ahora, bueno, en base a eso entonces, ahora vamos a ver ahora este punto chingüengüenchón. ¿Ok? Hablando de eso, hablando del testimonio, hablando si Dios es primero, hablando del Señor Jesucristo. Resulta que le voy a decir qué pasó. Vaya a Lucas ahora y vaya al capítulo 14. Y resulta que este pastor me estaba comentando hace tiempo atrás que una vez él estaba estudiando parte de los evangelios capítulo por capítulo y verso por verso. Y estaba en Lucas. No me dijo que lo estudió del capítulo 1, pero de ciertos capítulos. Entonces, si usted se fija, le voy a decir lo que hizo él, y ahora sí viene el ejemplo, por lo que vamos a ver. Él les dice que estaba en Lucas, y si usted se fija, él llegó hasta Lucas 14, 24, ¿ve? Y ahí lo dejó en esa hora de enseñanza, en el verso 24, dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará a mi cena. No voy a hablar a qué se refiere eso porque nada más le quiero dar el ejemplo. Pero resulta que al siguiente servicio dijo, vamos a estudiar, hermanos, ahí donde estábamos en el Evangelio de Lucas. Y luego dijo, vaya al capítulo 15 y ahí vamos a empezar a estudiar. Entonces dice que una pareja joven, un matrimonio joven, así como yo creo estos muchachos aquí, discípulos de la palabra, se extrañaron porque hasta voltearon y dijeron, no lo dejó ahí el pastor, ¿qué no lo dejamos en el 24? O sea, lo tenían que haber seguido en el verso 25 hasta el 35. O sea, todavía le quedaban al capítulo 14 10 versículos antes de empezar el capítulo 15. Entonces esta pareja joven, matrimonio joven, se extrañaron. Pero bueno, no dijeron nada en ese momento. El pastor continuó enseñando toda la hora hasta donde dejó el capítulo 15. Pero al final, ellos vinieron con su pastor. Este pastor me estaba contando. Y dice que vinieron y le dijeron, pastor, fíjese que nos extrañamos porque, dice, por alguna razón, usted dijo, empecemos en el capítulo 15, pero, dice, el servicio pasado lo dejamos en el verso Lucas 14, 24, debió haber continuado en el 25. Acuérdate, ellos son discípulos de la palabra, estudiantes, querían seguir estudiando ahí. Y le dijo, ya sé, le dijo él, se sonrió,
Y les comentó, ya sé, pero es que me brinqué esos versículos. ¿Pero por qué? Dijo, porque esos son las palabras más duras que Jesús ha enseñado, creo yo. Y si no sé si la congregación los iba a recibir. Acuérdate, todo esto antes de la pandemia y todo ese rollo. Pero ellos lo animaron, pero pastor, está en la Biblia. Yo creo que una buena explicación tenemos que entenderlo bien, ¿que no? No sacarle la vuelta. Y él me estaba platicando cómo se había dejado engañar, porque no quería hablar de eso. Entonces, gloria a Dios que yo voy a continuar donde este pastor conocido mío no continuó. Pero está interesante. O sea, hay cosas que no le saques la vuelta. Hay que entenderlas bien. ¿Ok? Entonces, basado en eso, ¿es Dios tu Padre o es la gente tu Dios? ¿Ves? Vamos a hacer lo que diga la gente, lo que la gente piense, o vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios en el amor del Señor. No estamos diciendo usar la palabra de Dios como un bate y estarles dando en la cabeza a la gente, pero estamos hablando de enseñar, ¿que no? En el capítulo 14, en el verso 25, entonces dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Ok, vamos a empezar a ver de qué se estaba refiriendo el Señor. Es interesante, ¿que no? Tenemos que saber a qué se está refiriendo el Señor, ¿a que sí? Amén. Pues porque es interesante esto. Es interesante porque digo, parece que son unas palabras muy feas. Bueno, resulta que antes de que él estaba hablando de algo aquí, por eso dice grandes multitudes iban con él, pero el Señor antes de eso estaba enseñando y habló lo que se le conoce como la parábola de la gran cena, y habló de los convidados, y estaba hablando de cuando le hablamos a la gente y la gente rechaza y todo eso. Entonces vamos a leer un poco de esto. Dice, oyendo esto, verso 15, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Sí? Alguien le dijo eso al Señor. Entonces Jesús le dijo, y empezó con una parábola. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Y el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Te fijas? ¿Entiendes lo que Jesús está hablando? Sí, va a haber gente que simplemente no honra a Dios y no va a oír su voz y va a rechazar. Entonces dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo al Señor, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor a su siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ok, hay algunas cosas que tengo que explicar aquí. Note que entonces estaba hablando, ¿cuántos entienden que está hablando de Dios cuando a través de nosotros le hablamos y hacemos la invitación para que sean salvos y gente rechaza? ¿Sí? Pero tienes que entender el corazón de Dios para explicarle algo aquí. Nota que dijo que en el verso 16 dice que un hombre hizo una gran cena y convidó, ¿qué dijo? A muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Quiero que veas que esta gente normalmente era gente rica. Y con esto no estoy hablando mal del dinero porque lo ocupamos y lo necesitamos. Pero más bien esto aplica a muchas de estas gentes. Por ejemplo, este señor se llama George Soros y es un multibillonario y es un hombre de más de 90 años y es parte de los que está poniendo dinero para destabilizar la nación con el socialismo. Está mandando dinero para, ¿cómo se dice? Quitar los fondos a la policía. Y son gente que promueven todo lo impío y todo lo perverso. Y esa gente tienen salvación, claro, están vivos todavía, pero tienen su corazón tan endurecido por años que muchos de ellos, y a través de la historia ha habido hombres
multimillonarios que han muerto sin Cristo. Eso no quiere decir que el evangelio no es para los multimillonarios y que el evangelio no es para la gente que tiene dinero. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero lo que estoy diciendo, si se fija, entonces dice, en esta parte habló de compró una hacienda. He comprado una hacienda, a veces en el verso 18. En el verso 19 dice, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Entonces el Señor le dijo, ahora ve por las plazas y las calles de la ciudad, en el verso 21. Entonces trae a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Este versículo no está aludiendo que nada más los pobres van a entrar al cielo, como la religión lo pinta. Amén. Pero estoy diciendo que entonces muchas veces esta gente pone más atención al dinero, a las cosas materiales. Necesitamos el dinero es importante, ¿cuántos lo entienden? Porque no podemos avanzar sin dinero. Pero yo me fijo una cosa, estas gentes gastan dinero, millones y millones y millones diarios y mensuales en lo más inmundo para todo lo que va contra la palabra de Dios. Y el cuerpo de Cristo batalla, ¿por qué? Porque la iglesia negligente ha dicho, tenemos que ser pobres. Pero hay otros que agarran monte con la prosperidad y tienen que hacer sus tranzas y sus mentiras. Y esto es lo que habla para probar que Dios nos quiere ricos. Todos están mal. ¿Cuántos entienden? Porque dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Entonces hay maneras de prosperar a la manera de Dios. Aleluya. Entonces el Señor estaba hablando de esto. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados. Y luego otra cosa que quiero explicar, verso 23, y fuérzalos. ¿Ves? Fuérzalos iba a indicar como que a la fuerza les vamos a meter la palabra de Dios, y no está hablando de eso. Esta palabra fuérzalos en el griego quiere decir más bien por persuasión. Los tenemos que persuadir. Por eso ponemos dinero en la televisión. ¿Cuántos entienden? La televisión sale caro y el tiempo es bien cortito. Pero ponemos dinero persuadiendo a la gente con el evangelio. Por eso ponemos dinero en las radios. Por eso regalo series que podemos gastar miles de dólares por mes. ¿Por qué? Porque es con la palabra que la gente, y claro, si reciben, son persuadidos. No es a la fuerza. ¿Sí me expliqué? Eso quiero entender. Y dije esto, tal vez luego explique esto con más lujo de detalles, pero para entrar en esto. Entonces dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados va a gustar a la cena. Quiere decir que si alguien se le invita el plan de salvación y lo rechaza, a eso me refiero. Sí, fue lo que se refirió Jesús. Pero mientras estén vivos hay esperanza. Pero al mismo tiempo también si lo rechazan el diablo los mata, entonces se acabó esa esperanza, ¿entendiste? Ok, ahora en el verso 25 entonces dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Ahora aquí mira, los que sí entraron, los que fueron convidados y que sí entraron a la cena. ¿Cuántos entendieron? Dice, si alguno viene a mí, ahora, y dice, te fijas, uno dijo, los convidados, los primeros convidados, dice, los que fueron, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿De quién está hablando? Los que rechazaron la invitación. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Los que rechazaron la invitación. Pero los que sí recibieron, los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, todos los que sí vinieron, entonces dice, grandes multitudes iban con él, pero volviéndose les dijo, ahora, si alguno de esos entra y viene a mí y no aborrece, ahora vamos a estudiar la palabra aborrecer, porque es una palabra, suena feo ahí, pero esta palabra aborrecer, ponme en la pantalla por favor, en el griego, esa palabra, mira lo que quiere decir. Vamos a ver, literalmente esa palabra miseo quiere decir 6 cosas. Las primeras 3 no aplican a esto. La primera quiere decir literalmente odiar, detestar o perseguir con odio. Pero no aplica porque la Biblia no se contradice. La Biblia, por ejemplo, habla de amar a tus hermanos, de amar y honrar a tus padres. Entonces, no aplica esas 3. Pero las últimas 3 sí aplica, ¿ves? Las últimas 3 dice tener en menor estima, poner en menor consideración y amar menos. Entonces es más entendible, porque hemos visto que la Biblia nos llama a amar al Señor sobre todas las cosas. ¿Alguien diga amén? Ok.
Entonces, lo que quiere decir, si alguno viene a mí y no aborrece o pone en menor estima a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también, nota lo que dice, su propia vida, quiere decir, vamos a cambiar. Acuérdate, quiero que veas esto porque vamos a leer otras partes de la Biblia donde está hablando. Nota, ¿cuál es el énfasis aquí? Dice, no puede ser mi ¿qué? Discípulo. O sea, hay muchos cristianos, hay muchos convertidos, hay muchos hijos de Dios, pero no todos son discípulos. Ahora, acuérdate, siempre es, olvídate de, pues, ay, hermano Hughes, no sé, es que, mira, la manera en que crecemos, y de eso se trata el nuevo pacto, es cambiar algo. O sea, yo sé que ahorita ya no sé si se usa en las computadoras nuevas, pero ¿se acuerdan que antes le llamaban, tenías que sacar el disquete de las computadoras, cambiar el disquete y poner uno nuevo, ¿se acuerdan? Bueno, de eso se trata el nuevo pacto. Si de verdad naciste de nuevo, todo está aquí en Cristo ya, en tu espíritu, pero se trata de cambiar tu manera de pensar. Y la manera de cambiar la manera de pensar es con la palabra de Dios, pero tienes que recibirlo. Porque ves, podemos alegar y podemos, como pasó con este pastor, y no se queden que estoy criticando a este pastor, ¿ok? Le estoy dando un ejemplo, porque él mismo me platicó cómo la había regado. Pero te estoy diciendo que él dijo, oh, man, él ya se sabía este pasaje, pero dijo, ¿cómo lo va a recibir la gente? ¿Ves? Pero yo le dije, hermano, por eso esos muchachos, gracias a Dios por esos muchachos, le dije, porque ellos mismos vieron que era necesario explicarlo. ¿A que sí? Ya deja que la gente, tú explícale algo a la gente y deja que ellos lo rechacen, si ellos quieren. Pero dales el derecho, no les quites el derecho de escucharlo. Alguien diga amén. Entonces, vamos a seguir aquí. Vamos a seguir, porque a veces lo leemos hasta ahí, ¿ves? No puedes ser mi discípulo si no pones en menor estima a tu familia. Bueno, vamos a seguir viendo qué dice. ¿Okay? Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser, otra vez dice, mi discípulo. 2 veces vuelve a mencionar discípulo. Ahora, antes de continuar, es bien importante entender qué dijo o por qué el Señor habló de esto. ¿Ve? Vaya un momento, antes de continuar, está interesante esto, ¿verdad? Este pastor, pues, él pensó que tal vez la gente se iba a ofender o algo. Y yo pienso que es más bien, hay que decirles, hay que enseñarles a las personas, ¿verdad? Es lo que yo creo con la Biblia. Y a dejar que ellos digan, bueno, que vaya conmigo un momento al Evangelio de Marcos. Está ahí en Marcos. Marcos. Y luego se va a ir al último capítulo y dice, ¿dónde estoy? Marcos 16. Bueno, sí, está bien. Vaya primero a Marcos 16, versículo 15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces Marcos dijo, id por todo el mundo, predique el evangelio a toda criatura, y como que es todo nomás, ya predicamos el evangelio. Pero realmente, eso fue lo que como Marcos lo dijo. Pero si te fijas por las palabras del Señor Jesús y también lo que habla el Nuevo Testamento, ahora vaya donde dice, ay Señor, cuando le dijo, ir por el mundo y hacer, ¿qué le dijo? Discípulos. O sea que no nomás es predicar el evangelio, sino que la manera de predicar es hacer, ¿qué? Discípulos. Y me he encontrado una cosa, al mundo, por los canales que hemos estado o radios seculares, el mundo empieza a oír y hasta nacen de nuevo. ¿Mande? Mateo 28, en el versículo 19. Entonces Marcos dijo, ir por el mundo y predicar el evangelio. Pero en Mateo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Naciones quiere decir gente. Entonces vamos a ver que Jesús está interesado en ser discípulo. Entonces, ¿qué es un discípulo? Vamos a decirlo así, mira, un discípulo es un estudiante que aprende de alguien más. Es un estudiante de que, en este caso, de la palabra. ¿Se entendió? Fácil. Ok, vamos a continuar entonces. Ahí en Lucas, en el capítulo 14. Qué bueno está esto. Lucas 14. Dice entonces,
Y tengo que explicar el versículo 27. Y el que no lleva su cruz. Ahora voy a patear una vaca sagrada y una religión y una tradición aquí. ¿Cuántos han oído cuando una persona dice, ay, comadre, ay, no aguanto a mi esposo, es un borracho? Y luego le dicen, es la cruz que te tocó cargar. ¿Sí has oído eso? Pues es una vil mentira del diablo. Es tu cruz, aleluya. Es tu cruz. No es tu cruz. Mira, ¿a qué se refiere esto? Es tu cruz. Mira, ¿a qué se refiere? A lo que se refiere cuando dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. 2 veces termina el verso 26, dice, no puede ser mi discípulo. El 27, no puede ser mi discípulo. Tu cruz nada más simplemente, si no tomas tu cruz, quiere decir esto, cambiar tu estilo de vida. Muchas veces tenemos que cambiar. Mira, por ejemplo, ahorita tal vez algunos de ustedes dijeron, tengo que ir al Food City, ¿ves? O tengo que ir a hacer esto. Y dije, no, malo es que primero vaya a oír la palabra y luego si hay tiempo voy a comprar las cosas. ¿Ves? Cambias tu estilo de vida. Dejas tus planes para someterlos a los planes de Él. ¿Ves? Yo a veces vengo aquí a la iglesia y veo un atardecer que digo, ahorita anduviera montando a caballo bien a gusto. ¿Entiendes? Dejamos ciertas cosas, pero no hay nada mejor pero créeme, hay recompensa en esto. Amén. Ahora, pero verás qué interesante, porque a veces hasta ahí lo dejamos, pero luego en el 28, siga vaya al verso 28, al 28, ¿okay? Ahora vamos al 28, mira, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Dices tú, a ver, primero está hablando de la familia y luego de ser discípulo ahora se metió con la construcción. Pero está hablando de lo mismo. Parece que está hablando de algo diferente. ¿A que sí? Está hablando de lo mismo. Mire, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Resulta que esa palabra gastos, otra manera de decirla del griego al español, es costos. Si te fijas, si sigues el contexto, está hablando de ser discípulo. Entonces el Señor está diciendo, porque ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los costos? En otras maneras, calcula los costos, lo que te va a costar ser un discípulo del Señor. ¿Le estás entendiendo? Te va a costar. ¿Qué te va a costar? Te va a costar, a veces vas a sacrificar tiempo de hacer otras cosas. Te va a costar problemas con la familia. Por eso me habló aquí. Sigue el patrón de conducta sin condenación y nada más. Óyelo. Esto no quiere decir, o sea que nunca voy a poder salir de vacaciones un fin. No está hablando de eso. ¿Ok? ¿Cuántos entendieron? No está hablando de eso. No te metas en esas cosas porque está hablando que simplemente, o sea, no nos las vivimos de vacaciones. ¿Cuántos entienden? No nos las vivimos afuera todo el tiempo. Pero está hablando simplemente de que vamos a dejar de hacer ciertas cosas por ser discípulos del Señor y seguir al Señor. Nota el contexto. Dice, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. O sea, acabar en este caso, tu vida como discípulo. ¿Te fijaste? Unos van a rechazar el evangelio, pero otros van a aceptar, van a nacer de nuevo, van a venir al reino. Ahora, una vez que entraste al reino, esto no es legalismo, es pura gracia pura que te estoy hablando. Vas a oír y va a haber convencimiento. Y para aprender cómo funciona el amor de Dios, cómo opera la gracia de Dios, necesitas ser discípulo y estudiante de la palabra, porque es aquí donde está todo. Amén. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, mira. Luego sigue diciendo, verso 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿Vamos bien? En otras palabras, eres un discípulo del Señor, sigues una vida en las cosas de Dios, pero luego ahí andas frío, apático, y los primeros con los que te metiste en problemas con la familia
por las cosas de Dios, ahora te dicen, mira, antes tanta iglesia y ahora ¿qué pasó? ¿Lo vas viendo? No sea que y no puede acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Y como te dice, a lo último, no nomás burla de ti y de mí, el testimonio. Ay, no que acá, que allá y que antes que no se perdía, que no puedo ir. Y ahora mira, aquí está hasta aquí en la paisañera y mira, lo ves, mira, y hasta te toman foto así. Mira, hasta está pisteando. Saca una foto ahí para luego. ¿Te fijas? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero? Tienes que calcular. Una vez que le entraste a esto, naciste de nuevo, dijiste Jesús es mi Señor. Padre, gracias que me amas, Jesús es mi Señor. Y de aquí en adelante te voy a seguir. Calcula los costos. Pero te digo una cosa, no importa el costo, la recompensa es mayor. La gracia es mayor, aleluya. El servirle a Dios es mayor, aleluya. No importa el costo allá afuera, no importa el costo. Eso no quiere decir entonces. Yo, al contrario, hermanos, gente lee esto y piensa que, entonces no voy a poder pasar tiempo con mi mamá, con mi familia. No, al contrario. Cuando eres discípulo, al contrario, estás tan lleno de la palabra que cuando pasas tiempo con la familia, sabes, tienes tanta palabra y aprendes a oír la voz del Espíritu Santo que sabes cómo irlos influenciando. Tienes la sabiduría de cómo hablarles. Todo lo contrario. Pero para eso tienes que sacrificar a veces tiempo en las cosas de Dios. Amén, gloria a Dios. Y luego dice, sigue leyendo, y luego pone otro ejemplo. En el verso 30, ¿verdad? Que dice, hacer burla de él, diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Es como, ¿ves? Mira, así empezó muy fuerte las cosas de Dios, muy acá, mucha iglesia sirviendo, haciendo esto y que iba a ir a la iglesia y que porque iba a hacer esto, iban a servir, iban a tener un evento, iban a hacer acá, bla, bla. Y luego, ¿qué pasó? Entonces no fuimos llamados a eso, ¿me entiendes? Ahora, verso 31. Ahora pone otro ejemplo. Pues si lo lees así, nada más piensas que Jesús está hablando de la familia, luego de ser discípulos, y luego se metió en la construcción, y luego ahora se metió con el asunto de un rey aquí. Dice, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Tienes que considerar que servir a Dios te va a acarrear un compromiso. ¿Oyó? Servir a Dios te va a acarrear un compromiso. Entonces tienes que considerar aquí, ves las palabras clave en esta parábola, en el versículo 28, la palabra clave está en la palabra gastos o costos. O sea, lo que te va a costar. ¿Sí? Amén. Ahí es donde está la palabra clave. Los costos, los gastos. ¿Ok? En el versículo 31, la palabra clave dice que consideres. ¿Que consideres qué? Si te fijas el contexto, que consideres el compromiso que vas a tener. Ya te dije, vale la inversión en las cosas de Dios. ¿Sí? Para entender esto, entonces otra vez la palabra clave está en los gastos, la palabra gastos, que también se puede traducir costos. Una vez más, y en el verso 31, que consideres el compromiso que te vas a echar, porque dice, si puedes hacer frente con 10,000. Es un compromiso ir a la guerra, es lo que estaba diciendo Jesús, que un rey vaya con 10,000 y el otro viene con él contra 20,000. Considera. Verso 32, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada, esa palabra embajada que dice mensajeros, y le pide condiciones de paz. En otras palabras, el rey empieza a considerar y dice, ¿sabes qué? Yo me iba a ir contra ti, tengo 10,000, tú tienes 20,000, ¿sabes qué? Voy a mandar a unos mensajeros, dile que mejor vamos a negociar la paz. ¿Sí? Entonces dice, fíjate cómo termina diciendo, así pues, cualquiera de vosotros, cualquiera de ustedes, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Igual no está diciendo, voy a dejar mi negocio, voy a dejar mi trabajo, no está hablando de eso,
Pero si tu negocio, si tu trabajo, si todo eso te estorba para ser discípulo, entonces tienes que considerar qué es más importante. Amén. ¿Qué es más importante? O sea, Jesús estaba hablando de poner importancia. Voy a usar ahora, ¿se acuerdan que le dije precepto y ejemplo? ¿Ves? Estaba dando ejemplos. Aquí viene un ejemplo. Hace unos años atrás, mi madre iba a venir para acá y así todos los detalles, dijo si iba a venir por una aerolínea Tufesa o algo así. Y me dijo, me llamó y me dice, ¿sabes qué? Me voy a ir el sábado en la noche y voy a llegar allá, voy a viajar y voy a llegar allá. El domingo me dijo a las 10 de la mañana. Acuérdate, mi madre, oh madre querida, oh madre adorada, que Dios te bendiga allá en tu morada y todo eso. Ok. Entonces, yo le dije, no, porque de aquí que vayan por ti, a las 10 que llegues, tenemos que ir a la iglesia. Pues ella no se acordaba. Entonces me dijo, es cierto. Ay, no me acordaba. Bueno, lo que voy a hacer, voy a cambiar y voy a salir más tarde. Dijo, voy a ver para calcular que llegue ya en la tarde. ¿Te fijaste? Es un ejemplo, un precepto. Puse en mayor estima las cosas de Dios. ¿Se entendió? Si tienes que entender esto nomás velo ahí. Dice, fíjate que del versículo 25 al verso 33, 3 veces mencionó, no puedes ser mi discípulo. Vaya un momento a Lucas capítulo 9, verso 62. Lucas 9. Vea el verso 62 ahí. Y ahorita vamos a ver, dice. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pues vamos a leer un poco ahí, un poco atrás para entenderlo mejor. Algo muy parecido. Aquí Lucas captó bastante bien todo este asunto y lo 9:62 es verdad. Gloria al Señor, gracias Padre, porque eres bueno. Fíjese un momento antes. Es la historia aquí de verso 57. El verso 57. Yendo ello, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Verso 57. El 58 dice, y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Ya hemos estudiado, eso no quiere decir que Jesús no tenía casa. ¿A que sí? Tenía buen chante, ¿sí te acuerdas? Buen cantón, ¿cuántos se acuerdan? Pero lo que quiso decir, lo estudiamos la otra vez, es que Jesús andaba de camino, andaba predicando, no estaba en Capernaum, si te fijas, estaba ahí en Samaria y no le quisieron dar hotel, entonces él siguió de camino, entonces nada más les dijo, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y al parecer este hombre no quiso seguirle cuando yo dijo, o sea, no voy a dormir en cama calientito. Entonces no. Porque dice, y dijo a otro, le tuvo que decir a otro. Fíjate ahí, ahorita nos vamos a hacer la mimis. Mira, fíjate, verso 52. Dijo a otro, sígueme. Y el otro le dijo, Señor, déjame que primero. ¿Qué? Primero. Esa palabra primero quiere decir rango, honor, influencia, tiempo, lugar u orden de importancia. Otra vez, quiere decir rango, honor. O sea, ¿a quién le voy a dar honor primero? ¿Quién tiene la influencia en mi vida? Rango, honor, influencia, tiempo, lugar y orden de importancia. Es la preeminencia. Una vez más lo voy a volver a decir. No lo tienen en las notas, por eso no va a aparecer en la pantalla. Por eso lo voy a repetir. Quiere decir rango, honor o influencia. O sea, en otras palabras, rango. ¿Te acuerdas los rangos? General, capitán, etcétera, hacia abajo, ¿verdad? Rango, ¿quién es el rango? ¿Quién es mayor en tu vida? Rango, honor o influencia. También quiere decir, denota tiempo, lugar u orden de importancia. Aleluya. Entonces él le dijo, déjame que primero, que use mi tiempo, lugar u orden de importancia. Entonces, ¿te fijaste?
no honraron a Dios, no era primero el Señor, no podían ser sus discípulos. Entonces Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Pero no quiso, ¿por qué ves? Porque le dijo, entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vea esa palabra apto. Esa palabra apto es la misma palabra en el griego que está en Hebreos capítulo 6, a ver si es ahí, y en el versículo 17, verá un momento ahí. Hebreos 6, 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmortalidad de su interpuso juramento. No es ahí, verás. Vete 10 versículos atrás. 6, 7 de Hebreos, por favor. Porque la tierra, aquí está, esta es. Porque la tierra que bebe la lluvia muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa. ¿Ves esa palabra provechosa? En el griego es la misma palabra que leímos ahorita de apto. Es la misma palabra en el griego para decir provechosa. En otras palabras, podemos leer así, mire. Podemos leer ahí en Lucas. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es provechoso para el reino de Dios. No es provechoso. Ahora, Dios nos ama, Dios ama a estas personas, su nombre está escrito en gloria, todo eso, ¿me entiende? Pero no son provechosos. ¿Sí? Otra definición de la palabra provechoso en el griego también quiere decir calificado. Amén. No está calificado, no está apto. Amén. Apropiado, gracias, apropiado. Ahí está, calificado, apropiado, útil, provechoso, gracias. Sí tenía esa palabra ahí. Ahora, no quiero que se confundan porque creo que está en el Nuevo Testamento cuando dice que nos hizo aptos. ¿Cuántos se acuerdan? Pero ahí está hablando para salvación. Jesús nos hizo aptos a todos para poder recibir la salvación. ¿Cuántos se acuerdan? Pero aquí estamos hablando de ser discípulos y de servicio a Dios. ¿Sí? ¿Sí me entendió? ¿Ve la diferencia? No estamos hablando de que no es apto en Cristo. Si usted nos hizo aptos, nos calificó en Cristo Jesús para recibirlo y nacer de nuevo. ¿Entiende eso? Pero aquí estamos hablando ahora discípulos. Porque muchos son nacidos de nuevo, pero no todos son discípulos. Aleluya. ¿Me di a entender ahí? ¿Sí? Déjeme buscarlo para mostrarlo de una vez. Sí, Colosenses 1:12, gracias. 1:12 ahí, mira. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado. O sea, en otras palabras, igual, acuérdese, no está hablando, ahí en este caso nos hizo aptos para ser hijos de Dios y ser salvos. ¿Ok? ¿Entiende la diferencia? Cuando lo que el Señor está hablando es ser discípulo. Aleluya, qué bueno está esto. Los discípulos, los que aman a Dios, en el sentido de, porque Dios nos ama a todos, pero no todos aman a Dios, la diferencia. ¿Sí? Los que amamos a Dios porque hemos entendido, tenemos una revelación de cuánto Él nos amó primero a nosotros. Entonces lo ponemos a Él primero, antes que otras cosas. Le damos tiempo, un tiempo al Señor. Es un tiempo nomás que les damos. Es un tiempo, es un buen tiempo. ¿Sí está aprendiendo? Y entonces un buen discípulo, hermanos, esto hace, mire. Un buen discípulo, otra cosa que no batalla. Cuando usted aprende y usted sabe cuánto Dios lo ama y usted dice, wow, cuánto Dios me ama, qué tremendo. Voy a tomar un trago de agua. Es del agua del pozo, y la sacamos del pozo ahí. Del pozo de la botella, del agua embotellada. Pero cuando usted entiende esto, otra cosa que tiene un discípulo, ¿sabe qué? Fácil
no tiene problemas si no batalla. Los niños batallan en ciertas áreas. Los niños no honran a Dios en muchas áreas. Y los que no son discípulos tampoco. Porque pueden tener mucho tiempo, pero las cosas de Dios no son primordiales. Cuando hablo de las cosas de Dios, no solamente me refiero a las cosas que hacemos como oración, venir a la iglesia. También implican otras áreas. Otras áreas. Estas áreas para muchos de ellos no son importantes. Pero cuando somos discípulos, esta área también es importante. Amén. Ok, vaya conmigo. Vamos a ver ya para esta área. Esta área es bien importante. Vaya conmigo a la segunda a los Corintios y vaya al capítulo 8. Digo 8. ¿Sí? Y dice en el versículo 3: pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Mira, esta gente en Macedonia eran que discípulos, porque mira lo que dice, verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio, otra palabra, este ministerio, esta administración del dar para los santos, o sea, para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Un buen discípulo es un dador. Un discípulo se goza en dar. Un discípulo dice, gloria a Dios, me gozo. ¿Sabe qué? Es tiempo de creerle a Dios y nos estamos extendiendo a la mano derecha, a la mano izquierda. Amén. Créame. Y necesitamos expandirnos en todas estas. Estamos expandiéndonos. Sí, estamos. ¿Tú crees que cosas que se están haciendo aquí es para expansión? Porque estamos con esa expectativa, independientemente de lo que esté pasando en el mundo. Porque si me voy a guiar por lo que está pasando en el mundo, ahí lo vamos a hacer. Pero si lo hacemos por fe o porque tenemos una guianza y una palabra del Señor y luego lo vemos aquí en la palabra, con más razón. Amén. Estamos preparando mejor este santuario. Estamos preparando cosas. Sí. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Tú vives aquí, te caiga el aire acondicionado o la calefacción o las otras cosas que vamos a hacer. Y estamos y aquí y por fuera y en los alcances. Gracias por esos 2 o 3 amenes y con la cabeza. ¿Ves? Porque muchos van por vista, otros vamos por fe. Fe ve más allá. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. Estamos extendiéndonos. Yo sé que algunos ahorita tienen frío con los aparatos que tenemos, ¿eh? Y dicen, pues vamos a poner más todavía. Pero acuérdate ahora cuando estuvo el calor fuerte también. ¿Ves? ¿Me entiendes? Me voy a tener que traer mi suerita, dijo. ¿No? Tráete la quilta también. Te traes la quilta. Para los que no saben, que no hablan Sonora, aquí dice la cobija. Te traes la quilta. Ok, gloria a Dios. Entonces, tiempo de dar, gloria a Dios, de sembrar en línea también lo puede hacer aquí también. Si está aquí en línea, en su teléfono, póngase de pie y vamos a darle honra a Dios en esta área. Gloria a Dios. Ve que le dio un tiempo al Señor. Eso hacemos, le damos un tiempo al Señor. Le damos un tiempo al Señor, gloria a Dios. Y recibimos la palabra y estamos aprendiendo y estamos recibiendo y le damos honra a Dios. Es cuestión de darle un tiempo a Él. A que aprendió algo, que recibió algo. ¿Por qué? Porque habla la convicción del Espíritu Santo. No soy yo tratando de convencerlo, es el Espíritu Santo trayendo convicción. Aleluya. Gracias, Padre. Te damos el honor, te damos la gloria. Levante sus manos y dele gracias. Dígale gracias, Padre. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque estás con nosotros. Gracias que hace más de 2000 años fuimos sanos en Cristo Jesús. Gracias que lo que estamos creyendo es nuestro ya. Ya lo tenemos.
no a futuro, hoy es mío, lo tengo en el nombre de Jesús. Y la palabra lo dice, entonces es mío, lo vea manifestado o no, ya lo tengo, lo creo en el nombre de Jesús. Satanás está derrotado. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias porque estoy en victoria, porque el Señor Jesucristo está en nosotros y está con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo cree? ¿Lo recibe? En el nombre de Jesús. Es mía, la sanidad es mía. Amén. Amén. Sanidad es tuya, ya lo tienes. Ya lo tienes. No tienes que, pues voy a confesar para que Dios a ver cuándo lo hace. No, confiesas lo que ya tienes. Confiesas sanidad porque ya es tuya. En el nombre de Jesús. Y cuando lo crees y te mantienes en acción de gracias, pronto está por ver la manifestación. Pero tú no pones tu mirada en la manifestación, pones tu mirada en que ya lo tengo en el nombre de Jesús. Y te honramos, Padre, con nuestros diezmos y ofrendas en esta noche. Porque tú eres de ti viene todo. Tú has proveído esto. Y en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Y la bendición del Señor está en nosotros, sobre nuestras vidas. Aleluya, creo que lo recibo, es mío. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Nos ha bendecido, estamos bendecidos en Cristo Jesús ya. Gloria a Dios, somos hijos de Dios. Somos templos del Espíritu Santo, somos más que vencedores, no estamos rogándole ni a Dios, ni tampoco declarando para que Dios nos haga más que vencedores. No, lo declaramos porque ya somos. Declaramos desde nuestra posición de victoria. Aleluya. ¿Alguien diga amén? Amén. Hay 3 campos, bien rápido se lo voy a decir, 3 campos en esta área de la confesión. El primer campo en la religión de donde yo vengo es, ¿a poco porque lo confiesas? Es Dios, si Dios quiere va a pasar, si Dios no quiere no va a pasar. Ese es un campo, error. Segundo campo es la falsa gracia. No tengo que confesar, no tengo que hacer nada porque confesiones son obras y no tengo que confesarlo porque Dios ya lo hizo todo. Error. En nuestro campo, ahora viene nuestro campo. Hay que confesarlo por fe para que Dios haga algo. No, tampoco. Las 3 formas de pensar están erróneas. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad, acuérdate, 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, creí. ¿Qué creíste? ¿Qué creíste? Lo que ya Jesús pagó y que está en la palabra escrito. Creí, por lo cual hablé. Tú declaras lo que ya fue pagado, lo que ya es un hecho. Aleluya. Amén. Y es tuyo. Y lo que haces entonces, desatas el poder de Dios a tu favor. Tengo una serie, yo no me acuerdo cómo se llama, cómo Dios ya nos bendijo, Dios ya bendijo, ya hizo todo, algo así. No me acuerdo, pero ya pronto la voy a dar. Aleluya. Bueno, hermanos, los amo. Vayan a hacer la mimis, no anden de Dráculas. ¿Ok? Algunos ya están más dormidos que despiertos, pero los que están despiertos, ok, gloria. Gloria a Dios, gracias Señor, amén. Amén. Gracias, Padre. ¿Listos para sembrar? ¿Trajiste tu semilla, sembrador? Le damos gracias a nuestro Padre. Ya nuestro pastor declaró, creo que bastante palabras sobre esto. Así que simplemente nada más hacemos lo que tenemos que hacer. Y lo hacemos con amor, lo hacemos con libertad. Pablo dijo que esto lo hiciéramos con liberalidad, o sea, que lo hiciéramos libres. Y te damos gracias, Padre, que lo hacemos con amor en el nombre de Jesús y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes, semillas muy grandes, cosechas muy grandes, con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia
la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Por ti es mi clamor, sin ningún temor, y puedo confiar en ti, oh Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, tú eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor, bendito amor de mi Señor. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de sembrar en tu reino, mi Señor. Establecemos que tú eres nuestra fuente. Tú eres la fuente de bien y de lo recibido de tu mano te damos a ti. Creemos que recibimos una cosecha en abundancia sobre esta semilla, que caminamos en aumento, en promoción, en provisión divina, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre eterno. Te bendecimos, mi Dios. Los llamo altamente favorecidos. Declaro protección divina sobre cada uno de ustedes. Usted sabe si lo recibe, ya depende de usted. Amén. Lo hablo sobre usted, los cubro con la sangre de Jesús en el nombre de Jesucristo. Los amamos, los bendecimos. Estamos despedidos. Edifíquense unos a otros y sigan disfrutando de sus bendiciones. Nos vemos el domingo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudios. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mdfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Dios, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha anunciado al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio.
Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpsccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después solo sigue las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como Profesión La Fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpsccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.